queridos, preciosos amigos, que Dios les bendiga nuevamente. Otra vez bienvenidos a un día más de estudio de Iglesia Vida, estudios bíblicos para la familia. Este canal es un canal que da la gloria a Dios, en donde compartimos palabra de Dios para tu vida, para tu familia, para tus niños chiquitos, jovencitos y adultos también. Todos son bienvenidos para unirse y tener un tiempo precioso estudiando por unos 20 minutos, no más, la palabra de Dios, que quede en tu vida, que te alimente, que te sustente. Así que bienvenido seas, y si es la primera vez que tú te conectas a nuestro canal, no te vayas. Este título es Dios quiere usarte. Pero si tú quieres saber cómo quiere Dios usar tu vida y quieres ser edificado en el Señor, quédate con nosotros. Sin decir más, comenzamos. Dice la palabra de Dios: aquí hay un jovencito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tantos? Juan 6:9. ¿Alguna vez tú has visto a alguien que está en necesidad, alguien que está sufriendo, y pensaste, cómo quisiera poder ayudarlo, pero cómo puedo hacerlo? Tengo tan poquito para darle. ¿O alguna vez has pensado, ay, cómo quisiera poder ayudar a cambiar el mundo que está cada vez peor? Está tan mal todo lo que está sucediendo. Pero cómo quisiera ayudar a los pobres, a los que sufren? Quisiera hacer algo. Pero ¿cómo? Es demasiado difícil para mí. Es imposible prácticamente. Ni siquiera vale la pena intentarlo. ¿Te has sentido así alguna vez? Bueno, yo creo que muchos de nosotros alguna vez nos hemos sentido así, incapaces de poder ayudar a la gente que necesita, o de poder hacer algo realmente valioso. Porque es duro ver tanta necesidad y sentir que nosotros no podemos hacer nada. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte una gran y hermosa noticia: que Dios quiere usar nuestra vida, y Él te quiere usar a ti, sí, a ti que estás viendo este video. ¿Por qué Dios quiere usarnos? Bueno, la Biblia nos dice: porque Dios es quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, ya que Dios las ha preparado de antemano para que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Lo maravilloso es que para Dios, ¿sabes qué? No importa cuánto tenemos, no importa si somos niños, si somos viejitos, si somos pobres, si somos ricos, si tenemos estudios, o inclusive si no sabemos ni siquiera leer. Muchas veces nosotros podemos sentirnos incapaces, pero es ahí cuando Dios más puede usar nuestra vida, porque no es en nuestras propias fuerzas, sino es con su poder. En nuestra historia de hoy, vemos que Jesús estaba hablándole a muchísima gente. Esa multitud de personas lo seguía porque habían escuchado de todos los milagros y habían visto los milagros grandes que él había hecho, sanando enfermos por todas partes. Así que lo iban siguiendo, y eran muchísimos. Así que Jesús se subió a un monte y ahí se sentó con sus discípulos. Era cerca del día de la Pascua, la fiesta más importante de los judíos. Desde ahí se veía todo absolutamente. Jesús vio a lo lejos y se dio cuenta que se acercaba una gran multitud. Le dijo a uno de sus discípulos: mira, Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman todos ellos? Pero claro que Jesús ya sabía perfectamente lo que iba a hacer. Él no le estaba preguntando eso en serio, era solamente para probar a Felipe. Entonces él le contestó: Señor, ni siquiera con el dinero del trabajo de 6 meses, con todo ese sueldo, alcanzaría para comprar comida para todas esas personas. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo:
Pues aquí vino un jovencito con 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús les dijo: vayan y díganle a la gente que se recueste en el pasto. Había muchísima hierba en ese lugar, así que se recostaron ahí. ¿Y saben cuántos eran? Eran como 5,000 personas. ¿Tú te puedes imaginar eso? Jesús tomó esos 5 panes y esos 2 pescaditos y después de dar gracias a Dios, entonces, como siempre lo hacía, empezaron a repartirlo entre toda esa gente. Increíblemente, mientras iban sacando de la cesta, salía más y más y más y más, tanto que todos comieron hasta saciarse. Y cuando todos habían comido, Jesús dijo a sus discípulos: vayan y recojan los pedazos que han quedado para que nada se desperdicie. Entonces así lo hicieron ellos. ¿Y sabes qué? Llenaron 12 canastas de los pedazos de pan y pescado que sobraron de lo que habían comido. Esta maravillosa historia, mis queridos amigos, está relatada por 4 diferentes autores en los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento y la podemos encontrar en Juan capítulo 6, Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9. Si quieres verlo con tu familia ahí, sería una bendición que después también ustedes lo estudien juntos. Esa comidita o ese lonche, como le decimos a algunos, no era absolutamente nada para saciar el hambre de 5,000 personas, ni de 1,000, ni de 100, ni de 10 siquiera, yo creo. Solo 5 panes y 2 peces, pero hubo un jovencito dispuesto a renunciar a lo que él tenía para ponerlo en las manos de Jesús. La Biblia no lo dice, esto es una idea mía, pero es muy posible que ese muchachito quería darle su parte a Jesús. Nunca se imaginó lo que Jesús iba a hacer con eso. Quizás a lo mejor Jesús había curado a su mamá, a su papá o a él mismo o a alguien más que él amaba de una enfermedad grave y él estaba muy agradecido con Jesús. O simplemente amaba al Señor y eso era lo único que tenía para darle. A lo mejor él solamente quería ver de cerca a Jesús, pero sea como haya sido, él estuvo dispuesto para darle a Jesús lo que él tenía. Pero ¿sabes qué? Nunca nos podremos imaginar, mis queridos hermanos y amigos, las cosas grandes que Dios tiene preparadas para hacer a través de nosotros cuando nosotros nos dejamos usar por Él. Con tus talentos, con tu vida, con tus recursos. Siempre lo que Dios hace con lo que nosotros le demos será mucho más grande y mucho más importante que eso a lo que nosotros renunciamos. Es muy triste saber que hay personas que no quieren renunciar a nada de lo que tienen, ni nada de lo que están haciendo para servir a Dios, aunque sea un poquito. Ellos piensan que es un gran sacrificio servir a Dios o que Dios no necesita nada de nosotros, pero no entienden que darle a nuestro Creador lo que Él nos ha dado a nosotros es la razón por la que Dios nos ha dado vida. ¿Lo sabías? Es para honrarle a Él. Y aunque Jesús hizo ese milagro, este jovencito honró a Jesús renunciando a su almuerzo. Cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos para dárselo a Dios, eso es lo más inteligente que podemos hacer. Así que vamos a ver hoy 4 cosas importantes que necesitamos hacer tú y yo para que Dios pueda usar nuestra vida. En primer lugar, necesitamos tener humildad. Dios aborrece el orgullo, mis queridos amigos. Él no lo soporta.
porque Jesús, nuestro mismo Señor y el Creador de todo, fue humilde siempre. No importa quiénes somos, no importa si somos famosos, si tuviéramos mucho dinero o mucho talento, nada de eso importa delante de Dios. Siempre debemos ser humildes, porque no hay nada más valioso que ser usados por Dios para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice la palabra de Dios. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que vivir entre los malvados. Qué felices son los que en ti confían. Salmo 84, 10 y 12. En segundo lugar, vivir para agradar a Dios. Su palabra dice, sean santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Ser santos quiere decir mantenernos intencionalmente apartados de las cosas del mundo, de lo que no le agrada a Dios. Ser santo es ser puro, ser limpio de corazón y de nuestros pensamientos. Ser santo es ser humilde, ser servicial, dejar que Dios controle nuestro carácter, que es tan difícil. Ser agradecidos en lugar de estar siempre quejándonos por todo. Ser santo es servir con amor a otros, es buscar siempre lo bueno, siempre la paz y alejarnos de lo malo y del pecado que le ofende al Señor. Ser santos es llenarnos de la palabra de Dios, es crecer en el Señor, es orar, tener comunión con Dios y alegrarnos en Él, en su presencia. En tercer lugar, permanecer fieles. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Juan 15:5. Así que si tú vives lejos de Dios, mi querido amigo, pero al mismo tiempo tú dices, es que yo quiero que Dios use mi vida, déjame decirte que es imposible. Dios no va a poder usar tu vida de esa manera, porque necesitamos depender totalmente de Él. Y en cuarto lugar, examinar nuestros motivos. La Biblia dice, pero el trabajo de cada uno se verá claramente en el día del juicio. Ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno de ustedes, de nosotros, haya hecho. Primera de Corintios 3:13. Así que el Señor probará nuestras acciones y aunque hagamos cosas buenas y todo lo que queramos hacer que le agrade a Dios, nosotros debemos estar seguros de que lo estamos haciendo con el motivo correcto, no por ser religiosos, no para ser importantes, no para ganar reconocimientos, no, sino por gratitud con el Señor, porque sabemos que de Él depende todo lo que tenemos para ser un instrumento útil en sus manos y poder cumplir así su plan para nosotros. Así que debemos rendir a Jesús toda nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. No importa si te sientes poca cosa, no importa si tú sientes que no tienes nada para darle al Señor. Sabes, aunque tuvieras millones de dólares, para Dios eso no es importante. Si no lo hacemos de la manera correcta, con las intenciones correctas, de nada sirve. Y Jesús es experto en usar al máximo nuestra vida, cualquier cosa, por muy chiquitita que sea, que ponemos en sus manos. Él hace maravillas con nada. Y si le entregamos todo lo de nosotros, Él no dejará que nuestra vida jamás sea un desperdicio. Por eso hasta las cosas más tristes, ¿sabías eso? Hasta las cosas más dolorosas que nos han ocurrido en la vida, eso que tú no quieres recordar, ese trauma tan terrible que te pasó en tu vida, que te duele recordarlo, cree en Jesús, porque Él quiere cambiar eso
en una gran bendición que va a bendecir no solo tu propia vida, sino la de muchísimas personas. Por ejemplo, a lo mejor tú pasaste por una enfermedad terrible, alguien que amas estuvo en el hospital, o sabes lo que es el dolor de cerca, o a lo mejor tú perdiste a una persona que amabas muchísimo. Esos fueron seguramente tiempos muy tristes y muy difíciles, pero ¿sabes qué? Esa experiencia tuya, Dios la puede usar para bendición cuando uno de tus amigos o alguna persona que Dios ponga en tu camino esté viviendo una situación parecida a la que tú viviste, y tú vas a poder llegar y decirle, ¿sabes qué? ¡Ánimo! Yo pude salir adelante con la ayuda de Dios, tú también lo puedes hacer. Tú vas a poder decirle a Él, Dios es fiel, Él nunca me dejó en esos momentos, y el Señor te va a dar fuerza para salir adelante. Y tú le vas a poder dar buenos consejos a ese amigo, a esa persona, porque tú ya sabes lo que es pasar por eso, tú ya lo viviste. Entonces, solamente debemos estar dispuestos para que Dios nos use. Pero sabes que ahí no se queda todo. Dios también quiere pulir nuestra vida. El Señor necesita quitar todas esas asperezas y esas cosas feas que todos tenemos a veces. Porque, por ejemplo, para poder escribir bonito con un lápiz, primero hay que sacarle punta a ese lápiz, ¿verdad que sí? Bueno, cuando queremos cocinar también necesitamos agarrar un cuchillo que tenga filo, porque si no está afilado ese cuchillo no va a servir de nada. Y lo mismo los cirujanos cuando hacen una operación necesitan instrumentos limpios, instrumentos que estén en buenas condiciones. Y un violinista, un guitarrista, un músico necesita afinar su instrumento musical para poder dar un buen concierto y que esté afinado, ¿verdad? Entonces también Dios a nosotros nos tiene que afinar como sus instrumentos. Él trabaja con las partes más ásperas, feas, desagradables de nuestro carácter, y no te sorprendas de que a veces el Señor te va a poner en situaciones difíciles. Por ejemplo, si somos enojones o si somos egoístas, Dios te va a poner en situaciones en las que vas a necesitar mucha paciencia y vas a necesitar demostrar amor y el darte a ti mismo para con otros. Si somos muy tímidos para hablar, tenemos que vencer esa timidez, y el Señor nos va a poner en situaciones donde tenemos que conectarnos con otras personas, aunque no nos guste mucho. Y a lo mejor también somos quejumbrosos y siempre nos estamos quejando de todo lo que nos pasa. Pues ¿sabes qué? Dios te va a poner en una situación en la que vas a aprender a ser agradecido y vas a valorar tus bendiciones. Ese jovencito, mis queridos amigos, trajo a Jesús lo poco que tenía, aunque no parecía nada, pero Jesús hizo un enorme milagro con eso. Dios quiere usarte. ¿Te gustaría que Dios use tu vida? Hay un dicho muy bueno que me encanta y dice así: si Dios te llama a ser su siervo, no te rebajes a ser rey. Me encanta porque no existe nada más grande ni más glorioso que como seres humanos podamos aspirar que ser un instrumento de Dios, el creador de nuestra vida, y ver que Él convierte nuestra vida en una obra de arte. Entrégale al Señor tu carácter, tus sueños, tus metas, tus ilusiones, tus miedos, tus bendiciones también, por supuesto, y ese pasado que te duele, ese pasado que te avergüenza, lo bueno y lo malo que tú eres, entrégaselo al Señor el día de hoy. Llénate de Jesús, llénate de Dios con su palabra, en oración, en comunión con otros, y déjate usar por Él, porque el mundo pasa, dice la Biblia, y también sus deseos y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Vamos a orar, cierra tus ojitos ahí y dile así al Señor: querido Dios,
Te alabo por este mensaje tan maravilloso que tú me has permitido escuchar el día de hoy, Señor. Señor, tú has hablado a mi vida, a mi corazón, a través de este estudio. Y hoy, Señor, yo entiendo que lo único que vale la pena en mi vida es servirte a ti. Quiero que tú me uses, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Pongo todo lo que yo tengo en tus manos. Te entrego mi corazón, Señor, y todo lo que yo soy para que tú me hagas un instrumento útil y maravilloso en tus preciosas manos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos. Les invito para que se suscriban a este canal. Si no te has suscrito, déjanos tus comentarios también, por favor. ¿Qué te pareció este estudio? Suscríbete, dale un me gusta y comparte este video para que muchos puedan ser bendecidos también. Te quiero muchísimo. Les mando besos y abrazos y nos vemos la próxima. Bye. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39.